Hola amigos del universo, muchísimas gracias por estar aquí. Soy Gabriel Alejandro y estamos en Alaken Universe. Y el día de hoy les quiero compartir el fundamento del cerebro triurno para explicar cómo existen tres dinamismos psíquicos en los signos zodiacales. Ahora, vamos a explicar primero cómo funciona esta computadora humana de procesamiento y organización de la información, que es nuestro cerebro tripartito. Entonces vamos a explicar la primera parte del cerebro, que es el cerebro base, también llamado como el cerebro reptiliano, que se encarga de todas las operaciones relacionadas con nuestra biología y nuestra supervivencia. Entonces vamos a llamar este extremo el máximo de acción, mientras por el otro extremo tenemos el máximo de estructura, que está relacionado con el cerebro neocortical, que es, digamos, la parte más sofisticada del cerebro, y que, bueno, básicamente es la que nos distingue entre otros cerebros del reino animal, puesto que es la que nos da capacidad de razonar y pensar al respecto de lo que pensamos. Por eso podemos comprender que hay estructuras a las cuales tenemos que cuadrarnos. En medio de ambas existe el factor vinculante, que es también conocido como el cerebro mamífero o sistema límbico. Entonces es este puente que puede conectar a ambos extremos y conciliarlos. Ahora, vamos a hablar de 5 ejemplos psicológicos que emplean, digamos, esta comprensión de cómo funciona el cerebro triurno, pues de manera analógica. Por ejemplo, vamos a empezar por el ejemplo más obvio, que es la psique según Freud, en donde nos habla que existe un ello, un yo y un superyo. Obviamente el ello viene a ser la instancia del máximo de acción, debido a que es una, pues digamos, una exigencia biológica, como lo es el instinto bruto, que pues explota sin sentido, sin dirección, y solamente exige ser satisfecho, tal como el hambre o el sueño. Entonces, por el otro extremo tenemos al máximo de estructura, en donde pues hay represión y hay una noción de que existen reglas y leyes que no pueden ser transgredidas. Entonces el yo, que es la instancia psíquica de en medio, el factor vinculante, comprende que va a llevar a cabo la satisfacción de este instinto, siempre y cuando no se pase de las reglas que están establecidas. Y luego en otro ejemplo hablamos del análisis de los vectores motivacionales de John Marshall Reed, y este nos habla de que existen el logro, afiliación y poder. En este caso, poder es el máximo de acción, ya que nos habla de cuando yo voy a ejercer mi libre albedrío en orden de un cometido personal, como si yo quisiera ir y estudiar una carrera, pues yo voy y voy a emplear mi energía en ello, a voluntad. En el otro extremo está el logro, que es esa capacidad de cumplir con los requisitos que se me está pidiendo en un sistema que existe antes de mí o independientemente de mí, para que yo pueda llegar a lograr la meta de titularme o de graduarme. Y el factor de afiliación es cuando yo voy y digamos me asocio, me agremio con una institución en donde yo me voy a hacer de una red, en donde voy a sociabilizar y me voy a desarrollar junto con ellos y vincularme, para poder ejercer mi acción y lograr el cometido de titularme. Otra teoría que tenemos es acerca del análisis transaccional de Verne, que nos habla acerca de que todos tenemos dentro de nosotros a un padre, un adulto y un niño. Entonces el adulto viene a representar el máximo de acción, debido a que es, pues digamos, un arquetipo que ejerce libremente y a voluntad su acción. El padre, por otro lado, es la estructura y es una instancia que nos indica qué está bien hecho y qué no está bien hecho, qué se debe hacer y qué no. Mientras el niño es ese factor vinculante que añora poder emplear la libre voluntad como lo hace el adulto. Sin embargo, comprende que también hay la necesidad de la contingencia que proporciona la estructura de un padre para poder prevalecer en el equilibrio.
Hablando de psicofisiología, pues el hombre percibe en primera instancia los tres colores básicos que son el RGB, o que son el rojo, verde y azul, siendo que el rojo viene a ser análogo del máximo de acción, debido a que es un color cálido que nos causa un impacto en primera instancia y nos puede, digamos, excitar o nos puede hacer que nos detengamos, pero es un impacto. Mientras que el azul es un color frío, es un color pues más bien que nos calma, que nos serena, que nos mantiene templados, o digamos, es como la mente, la mente es más fría. Y el factor vinculante es el verde, que el verde pues no es ni frío ni cálido y puede participar o puede conciliar ambos extremos. Y si abordamos al eneagrama de la personalidad con psicología transpersonal, habla de que tenemos a tres tipos de personalidad básica, que son la personalidad mental, la personalidad emocional y la personalidad motriz. La personalidad motriz es el máximo de acción, debido a que se rige más que nada por sus entrañas y por el instinto, y vive más en el presente. Entonces eso suena de maravilla. Sin embargo, cuando careces de una referencia al respecto de lo que pasó, de lo que ya pasó o de lo que puede pasar, pues a veces pueden caer en patologías más relacionadas con la inercia, ¿verdad? Y con impulsividades. Por otro lado, tenemos a la personalidad tipo mental, que tienen más bien esta necesidad de seguridad y esta necesidad de organización, y por ello tienen más su fijación hacia el futuro y están siempre previendo o teniendo su mente en el sistema de proyección. Entonces de repente entran mucho en patologías relacionadas con la ansiedad, porque están viviendo en un tiempo en donde no existen, que es el futuro, es la proyección hacia el futuro. Y por último, este es el máximo de estructura. Y el máximo, perdón, y el factor vinculante en medio es la personalidad emocional, que pues tiene más necesidades de relacionarse, de vinculación, de agremiarse, y de repente sufren patologías más relacionadas con el apego, y después pues caen en depresiones o en añoranzas, en melancolías, por estar deseando esos vínculos que sobre todo pues tienen que ver con el pasado, ¿verdad? Porque lo está vinculando con algo que ya sucedió. Y bueno, esos son algunos de los ejemplos que les comento para llegar al punto de que en astrología existen estos mismos dinamismos psíquicos que pueden ser observados, por ejemplo, en los signos cardinales, que son cuando comienza una estación del año. Entonces se relaciona con la base, con el cerebro reptiliano, con ese impulso bruto que explota. Y estos signos, las personas más regidas por las modalidades cardinales, pues están más conectados por sus agallas y por su sentido de supervivencia, y son quienes no tienen ningún problema en decir las cosas a sangre fría, de forma cruda y tal cual son, porque hay que abrirse paso en orden de la supervivencia. En cambio, los signos fijos, que son los que nacieron cuando la estación ya estaba instaurada y aún no cambiaba, pues son como más con esta noción de que hay que preservar el patrón original, de que hay que conservar el valor preconcebido, y pues que no hay por qué cambiarlo, simplemente hay que continuar con lo que ya se tiene. Y si se ha nacido en un signo mutable, que es cuando ya está al final de la estación y están cambiando las cosas, pues es alguien que tiene muchísima más facilidad de adaptarse en orden de la filiación y adoptar cualquiera de los dos extremos, o según vaya siendo la necesidad, para poder continuar con el proceso. Y bueno, sin más, este es el fundamento que les quería compartir el día de hoy. Espero les haya sido claro y de utilidad. Les dejo mis redes sociales para seguir cotorreando. Muchísimas gracias por escuchar el mensaje y hasta la próxima.